arrancábamos el programa, dábamos a conocer esta parte de lo que decía una publicación del Boletín Oficial en el día de hoy, donde el gobierno hablaba y se refería justamente a las personas con discapacidad con criterios para fijar criterios de evaluación para las personas para acceder, para continuar recibiendo su pensión por invalidez con términos, si se quiere, que ya pasaron, o sea, que forman parte de la historia justamente de cómo se los llamaba antes, términos estigmatizantes en cuanto a las personas con discapacidad. Bueno, vamos a hablar de este tema con la licenciada Mónica Campos. Ella es licenciada en Educación Especial, la tengo ahí en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, gracias por atendernos, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Muy bien. Bueno, queríamos reflexionar sobre todo con vos sobre esta publicación hoy en el Boletín Oficial que, bueno, ha generado sin lugar a duda una polémica, ¿no? Y referirnos un poco sobre la historia, ¿sí? En educación especial con los términos sobre todo y cómo con el tiempo ya no podemos hablar de la manera en que se han referido en el día de hoy. Tu observación en relación a esto, Mónica. Sí, creo que en realidad es algo como que nos ha movido, me parece, la conciencia, el poder leer hoy la nota que realizó el gobierno, porque no solamente el hecho de poder haber puesto en palabras así, de esa manera tan peyorativa y tan con tanta insensibilidad a las personas con discapacidad, sino el hecho de que uno tome en cuenta o tenga en cuenta que a pesar de tantas cosas que la comunidad de la discapacidad viene transitando y viene evolucionando en cuanto a todo lo que hace, no solamente al lenguaje, sino a los derechos humanos, al impacto social que esto ha tenido, creo que es como volver el tiempo atrás y hacer una mirada hacia cuánto esas personas han tenido que soportar o tolerar. Sí. Recordemos que en la antigüedad ha habido casos hasta de que se las ha marginado a tal punto que se ha llegado a decidir la muerte de una persona por el mismo hecho de tener una discapacidad. Hemos transitado tanto en el tiempo y hemos evolucionado tanto que hoy en día podemos decir que el hablar de discapacidad nos lleva no solo a pensar en una patología, sino a pensar en un contexto social que sea inclusivo y que a través de esa inclusión esas personas, porque eso es lo que así tenemos que pensar, actuar, tenemos que nombrarlas como personas, porque es alguien más dentro de esta sociedad. Creo que el transitar todo ese camino que se ha podido lograr con tantos avances, hoy podemos decir que las personas tienen derechos humanos totalmente ganados y totalmente adquiridos en muchos casos por su propia comunidad. Entonces nosotros somos hoy los que tenemos que dar lugar a que eso se haga visible, eso se lleve a cabo a través de las oportunidades que se tienen que ofrecer o brindar a las personas con discapacidad. Bien, porque bueno, más allá de todo, son personas igual que nosotros. Totalmente, con igualdad de derechos y oportunidades sobre todo. Mónica, bueno, al reflexionar recién sobre justamente todo lo que se ha construido en el transcurso de estos años, todavía, bueno, lo hemos visto en este boletín donde después salen a pedir disculpas, todavía podemos hablar de una sociedad que le falta mucho para incluir a las personas con discapacidad dentro de esta sociedad. Estamos en proceso porque
siempre tenemos que hacer revisiones y, como se ha visto, rectificaciones. Sí. El lenguaje en el cual nosotros, el lenguaje inclusivo que nosotros proclamamos, yo digo nosotros porque hablo desde mi formación, sí, desde mi transitar en la educación especial, y eso es lo que trato de, en todo momento, de inculcar tanto en mi alumnado como en mis propios compañeros o colegas. Desde nuestro lenguaje inclusivo podemos decir mucho, porque vamos a hablar sobre el respeto a la dignidad de todas las personas. En estos casos, cuando uno utiliza un lenguaje inclusivo, da el derecho y el respeto que se merecen estas personas. Creo que estamos en un proceso en el cual, como vemos, todavía falta. Falta caminar y falta intensificar algunas cuestiones en las cuales todavía nos cuesta entender. Sí, creo que sí. Sí, porque por ahí podemos escuchar, hago referencia, cuando quieren descalificar a alguien, usar palabras o términos de diagnóstico que la verdad que ya pasaron mucho, pasó de tiempo. Totalmente. Eso. Totalmente. Sí. Hoy en día, en la actualidad, estamos transitando el paradigma del modelo social de la discapacidad. Es decir, que tomamos a la discapacidad como una condición y tiene mucho que ver el contexto en el cual la persona se mueve. Tenemos que tener conciencia de que la persona, mientras tenga sus oportunidades, mientras se les pueda brindar el mismo derecho que tenemos todos y se le pueda ofrecer todo lo que haga que impida o todo lo que haga a que no tenga barreras para concluir algo, para realizar algo, es muy productivo para esa persona. Es decir, la sociedad aquí tiene mucho que ver. La sociedad hace que la discapacidad sea cada vez menor o bien desaparezca. Bien. Y ahí es cuando entramos en las escuelas inclusivas, ¿no? Sí, algo que creo que es una lucha, justamente ahora que estamos por comenzar las clases, de muchos padres cuando quieren y cuando sus hijos por derecha pueden tener una matrícula en una escuela común, sería para ser incluidos. Se dificulta mucho conseguir un banco, Mónica, ¿no? Sí, así es. Hoy estamos a punto de iniciar el ciclo lectivo y tenemos algunas barreras que los papás vienen como ya anunciándolas de hace mucho tiempo, que hay instituciones en las cuales se desconoce las normativas. Creo que esa es uno de los puntos que más se tiene que tener en cuenta. Desconocer las normativas, tener estar desinformados, no adquirir, no tener, hay veces que no se tiene ni la intención, hablo desde las gestiones de las instituciones, que no se tiene ni la intención de llegar a conocer realmente cómo son las normativas para la educación inclusiva. Muchas veces se habla de instituciones inclusivas y cuando uno ingresa en las instituciones se da cuenta que no es así. Entonces hay que informarse, hay que conocer. Los directivos tienen la obligación, deben saber, deben conocer todo lo que hace a las normativas de la atención a la diversidad, y la institución, si se llama inclusiva, tiene que actuar como tal. Muy bien. Y hay leyes que amparan esto todo, también, ¿no? Hay leyes, digo. Sí. Hay leyes, totalmente. O sea, más que hoy en día, más que leyes, tenemos resoluciones ministeriales. O sea, resoluciones que vienen del Consejo Federal de Educación y que recaen en cada una de las provincias que contextualizan todo lo que hace a la educación inclusiva. Reconocemos desde la atención a la diversidad que hay muchas falencias en muchas instituciones, pero también sabemos que hay muchos recursos humanos que están como
que muchas veces no son reconocidos y no son realmente ubicados donde deben ser. Por ejemplo, hablo en casos de instituciones que, supongamos, hay papás que van a las escuelas y les dicen los directivos que no hay cupo, cupo o vacante. Bueno, eso también hay que rever todo esto, porque el cupo o la vacante no está establecido en ningún lugar. O sea, no hay normativas que nombren esos términos. Pero sí sabemos que en el contexto de un aula es necesario que haya una atención a la diversidad, y sabemos también que hay un docente que tiene que atender a toda esa diversidad. Somos conscientes que hay situaciones en las cuales se debe apoyar al docente de aula, pero para eso también hay recursos humanos que hacen ese trabajo. Por lo tanto, todos en conjunto debemos trabajar para que esa atención, para que esa diversidad sea atendida realmente. Bien, bueno, saliendo de las instituciones educativas, Mónica, algo que también sería bueno reflexionar es cuando las personas con discapacidad terminan un ciclo de educación, si se quiere, y necesitan ingresar a un campo laboral. Ni que hablar de eso, ¿no? De lugares donde sean recibidos para trabajar. Sí. Eso es otra de los desafíos que tenemos en cuanto a las personas con discapacidad cuando tienen su formación, porque en realidad las personas que vienen desde instituciones educativas y llegan a centros que atienden esas necesidades a través de oficios, a través de ofrecerles, brindarles el aprendizaje de ciertos oficios, cuando salen idóneos para estas capacitaciones, nos encontramos con que hay mucho prejuicio, hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación para poder recibir a estas personas en diferentes puestos laborales. Entonces eso también necesita de el conocimiento para no solamente para conocer a la persona como idónea del empleo, sino para conocer las normativas que hay dentro de la formación laboral y dentro del campo laboral para un empleador y para un empleado. Muy bien. Bueno, ha sido un placer charlar con vos, Mónica. Siempre, bueno, lamentablemente cuando ocurren estas cosas, digo porque ha sido muy movilizante leer ese boletín oficial hoy, bueno, después salen a pedir disculpas, pasan estas cosas para hablar de otras, y eso es lo positivo, encontrar un lado positivo y hablar, porque siempre hay que hablar y refrescar un poco la memoria a la hora de hablar, sobre todo de inclusión, ¿no, Mónica? Sí, así es. Bien. Cuando hablamos de inclusión o cuando hablamos de discapacidad, creo que tenemos que tener conciencia, tenemos que ser realmente personas objetivas en cuanto a que todos en este mundo, en este contexto, somos personas. Por eso quiero dejar claro algo, que cuando nosotros nos referimos a las personas con discapacidad, tenemos que hablar como tal. Así como todos tenemos nombres, llamarlos por los nombres, en principio. Todos somos Mónica, Rita, Juan, Pedro, así, así somos y eso es lo que tenemos que percibirnos. Más allá de que una persona tenga o no discapacidad, en principio somos personas, es decir, que todos somos iguales en esta vida y en este camino. Hay muchas situaciones en las cuales puedo escuchar o podemos escuchar todos que se dice niños especiales, personas con capacidades diferentes. Bueno, todos esos tecnicismos han quedado atrás. Hoy en día estamos en el nuevo paradigma y el nuevo paradigma denomina a todas las personas como tal, personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero ante todo somos personas con nombres y apellidos.
Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, gracias por tu tiempo, por reflexionar sobre este tema y bueno, también sos profesora, ¿no? En el profesorado de Educación Física, ¿no? También soy profesora en el profesorado de Educación Física, Educación Especial. Ah, bien, bien, soy bien. profe de Educación Especial y llevo mi cátedra de Educación Especial a diferentes profesorados. Muy bien. Entre ellos el de Educación Física, el de Biología, genial. Música. Genial. O sea, voy con mi formación de Educación Especial a ofrecerlas en otros profesorados. Muy bien. Bueno, gracias, Moni. Un placer charlar con vos. Bueno, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Licenciada Mónica Campos, ella es licenciada en Educación Especial y bueno, también profesora de su área en diferentes carreras del profesorado provincial, hablando, bueno, sobre el boletín oficial, sobre lo que ocurrió hoy, con estas palabras, la verdad, terribles, que no dan ganas de reproducirlas porque quedaron en la historia. Y bueno, después la salida de las pedidas de disculpas por parte del gobierno diciendo, bueno, que van a modificar justamente esta parte del artículo donde hacen referencia a estas palabras a la hora de que un médico tenga que dar o no un certificado de discapacidad.